Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Para aquellos que acabáis de llegar, me llamo Mini y en este canal estoy contando cosas sobre Corea, sobre el país y sobre mi experiencia viviendo allí. Bien, hoy os traigo una novedad importante que es el cambio de idioma en los vídeos del canal. A partir de ahora los estaré haciendo en mi idioma nativo, que es el español, pero podréis verlos subtitulados en inglés para que así todos podáis entender bien el contenido. Bien, en el vídeo de hoy os traigo, como os prometí en el último vídeo, hace ya como un mes más o menos, perdonad por el retraso, os traigo la historia de cómo conocí a dos idols de Corea. Dos idols de K-pop, que para los que no sepáis qué es el K-pop, ahora os cuento un poquito, ¿sí? Pues bien, si queréis saber la historia de a quién conocí y a cómo los conocí, quedaros y vamos allá, empezamos. Muchos de vosotros estaréis diciendo, el K-pop. El K-pop, como muchos sabéis y como muchos otros no saben, es la música pop coreana, como puede ser el pop británico, el pop español, el pop americano. Son canciones súper bailables, súper pegadizas, cantadas por grupos o bien de chicos o bien de chicas. No es normal, no es lo común que haya grupos mixtos, pero cada vez se ve alguno más, que entrenan durante muchos años para llegar a tener un nivel de canto y de baile que rozan la perfección. Tanto la actuación en el escenario como su apariencia física, la forma de cantar, la forma de bailar. Para esto están sometidos a muchísima presión, tienen normas muy estrictas por parte de su compañía, pero esto es un tema completamente aparte que si queréis podemos desarrollarlo en otro vídeo. Bien. Uno de los primeros grupos de K-pop que conocí fue Super Junior. Super Junior es uno de los grupos más famosos y reconocidos en Corea del Sur y yo creo que posiblemente uno de los más antiguos que estén ahora en activo. Corregirme si me equivoco, por favor. Pues bien, yo cuando llegué a Corea creo que prácticamente era el único grupo de K-pop que había escuchado, o había escuchado dos o tres más, porque yo no estaba metida en todo este tema, no era ni fanática del K-pop ni de la cultura coreana, yo me empapé viviendo allí. Pues bien, uno de mis días libres yo me fui a disfrutar de un café, a una cafetería que me fascinaba por su ambiente, un poquito cara, pero el ambiente era maravilloso, prácticamente estaba siempre vacía y a mí me gustaba ir allí con mis libros, con mi ordenador y ponerme pues a estudiar, a leer, a hacer lo que fuera. Ese día decidí irme con mis apuntes de coreano a repasar un poquito escrituras, saludos y demás. Yo llegué allí y había mucha gente, mucha, en la terraza y dije, uy, qué raro, esto no es normal y menos un día de diario a la hora de la comida. Bueno, yo llegué como siempre, cogí mi sitio, dejé mis cositas, me fui a por un café, cuando estuvo listo lo recogí y yo estaba allí estudiando, tomándome mi café tranquilamente y de repente pues escuché pasos de un chico, una chica, una persona que no se acercaba a mi mesa estaba al lado de la puerta de la terraza, entonces se dirigía hacia este lugar. Yo levanté la cabeza y vi pues a un chaval coreano, muy guapo, él, muy guapete, pero que iba un poco tapado. Bueno, él me saludó, hola, yo le respondí hola, tal, todo muy bien en inglés, súper educado, súper guapo. Y no fue hasta que él ya estaba dentro del local, que ya había salido de la terraza y se había metido al local, cuando reaccioné en quién era. Queridas amantes del K-pop y de Super Junior, me costó un minuto después de que él me saludara, de darme cuenta que era Yesong el que estaba allí en ese momento. Claro, luego entendí, porque había tantísima gente y tantas chicas a su alrededor. Pues bien, en ese momento yo no supe reaccionar. Cuando por fin me di cuenta de quién era, eran como, no sé, las 6 de la mañana en España o súper temprano. Yo empecé a mandar mensajes a mis amigas, a todo el mundo, nadie reaccionaba porque obviamente estaban todas durmiendo. Pero es que la cosa no queda ahí. Cuando conseguí pues, tranquilizarme, un poco salir del shock, me fui a pedirme otro café. Y cuando llegué, su madre, que
después pues yo supe que eran dueños del establecimiento. Estaba sentada en mi mesa jugando con los dos perros y posiblemente viendo a ver qué me traía yo entre manos allí con mi ordenador. Amablemente le dije que sí, por favor, podía volver a sentarme en mi sitio y ella me dijo que sí, claro. O sea, bueno, se lo dije, entre comillas, me hice entender mediante gestos porque yo no tenía ni papá de coreano. La mujer se levantó y se fue con los perros. Pero amigos, la cosa no queda ahí. Cuando la madre se fue, ya estaba lo mío y eso volvió a pasar. Yo levanté la cabeza, me sonrió, una sonrisa yo se la devolví, se fue al baño tranquilamente y ya por último mi última interacción con él fue simplemente la despedida. Él estaba con su hermano y creo que con unos amigos más, no recuerdo bien cuántos eran, pero no eran muchos. Cuando pasaron por mi lado volví a levantar la mirada porque obviamente les escuché pasos. Miró hacia abajo, me dijo adiós con una gran sonrisa, yo le devolví el saludo, le dije también adiós y ahí quedó la cosa. No me quise acercar más, no quise pedirle foto, no quise agobiarle ni crear ningún otro tipo de situación porque había mucha gente alrededor. Él estaba disfrutando de la compañía de su hermano y de sus amigos. Y no me parecía bien, consideraba una falta de respeto romperle ese momento. Así que bueno, fue una experiencia bastante chula, me impresionó porque fue bastante agradable, ¿no?, encontrármelo allí. Muy guapo, tengo que decir que es muy guapo. Y bajo mi punto de vista, simpático. Y este es el idol número 1. Vale, mi segunda experiencia idol pues también tiene que ver con Super Junior. Esta vez fue en Madrid, yo ya había vuelto de Corea y no recuerdo bien exactamente si fue antes de volverme allí a estudiar, a terminar la carrera, o una vez que yo ya había terminado la carrera y me había vuelto, no lo sé que era un invierno, que yo estaba en mi casa y vimos que Hichal estaba en Madrid. Mis amigas me propusieron ir a dar una vuelta a ver si de casualidad le veíamos y nos fuimos. Obviamente nos fuimos. Estábamos por el centro de Madrid y en un momento teníamos la expectativa de encontrarle, pero bueno, si lo veíamos pues como que mejor, no queríamos dejar de pasar la oportunidad. Y efectivamente lo encontramos. Después de recorrer todo el centro de Madrid, porque además él iba poniendo en su Instagram en cada sitio en el que se paraba, lo encontramos en una de las cafeterías, una de las chocolaterías más famosas del centro de Madrid, en San Ginés, tomándose un chocolate con churros. Había un montón de niñas esperando hacerse la foto y nosotras pues también queríamos una foto, lógicamente. Cuando ya se levantó de la mesa y tal, que se iba, fue en el momento en que nosotras nos acercamos a ver si no le importaba hacerse una foto con nosotras. Él muy amablemente aceptó, cogió mi iPhone y nunca se me olvidará el momento en el que, iPhone en mano, él se puso el primero, mi iPhone en mano. No me gusta. Otro ángulo. No me gusta. Esta me gusta. Cuando se hizo una foto que decidió que esa le gustaba, entonces decidió devolverme el iPhone. La verdad es que fue un momento bastante divertido porque mi amiga y yo nos quedamos así un poco como... ¿qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo, no? Pero, oye, amablemente se hizo la foto, luego le dejamos marchar. Sí que es verdad que muchas niñas estaban siguiéndole. Nosotras en un momento determinado también seguimos un poquito sus pasos, pero tampoco quisimos agobiar, íbamos desde la distancia, habíamos tenido nuestra foto y ya está, y esa es la historia. Si queréis ver las fotos, voy a dejar el enlace a Instagram debajo en mi perfil. Y bueno, estas son las únicas 2 interacciones que yo he tenido con idols de K-pop coreano. Espero que os hayan gustado. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, en Instagram mi minimi, y por supuesto suscribiros a mi canal de YouTube y un like al vídeo si os ha gustado. Nos vemos pronto con más contenido relacionado sobre Corea y recordad que cualquier tema que queráis escuchar, que queréis que hablemos, lo que sea, ser completamente libres de pedírmelo, dejármelo en un mensaje privado por Instagram o dejármelo en comentarios. ¡Hasta la próxima!